El tema del agua se ha convertido en una crisis nacional y Miguel Romero, alcalde de San Juan, ha sido el portavoz de ese movimiento que estaba medio invisible en Puerto Rico en los últimos tiempos. Y el alcalde de San Juan, dramatizando y llamando la atención sobre la ausencia y la falta de suministro de agua en muchas comunidades, que de hecho hoy cumplen muchas de ellas 26 días sin agua. ¿Usted sabe lo que es eso? 26 días sin agua. Ha llevado a otros alcaldes importantes del propio PNP plantear que también tienen problemas en su municipio. Entre ellos se destacan dos: Bayamón, Ramón Luis Rivera, que publicó mensajes en las redes sociales este pasado fin de semana, y mensajes que fueron apoyados en las redes también por su esposa, que es nada más y nada menos que la subsecretaria de Estado, que trabaja para la Fortaleza, el alcalde de Bayamón, y el alcalde de Camuy, que es nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del PNP, se han unido a esa protesta por lo que entienden es un problema en la autoridad de acueductos y en la gerencia de esa corporación pública. Y vamos a hablar sobre todo esto y de las implicaciones que esto tiene y de lo que ha decidido hacer el Senado y lo que han decidido hacer desde la Fortaleza y en otros aspectos del gobierno de Puerto Rico. Esto es Detrás del Titular, gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y a Northbridge University. Oye, sabemos que tienes hijos, sabemos que tienes familia, que tienes trabajo, que tienes múltiples compromisos, pero hay algo que no puedes posponer más, que son tus metas profesionales. En Northbridge University te ayudamos, nos adaptamos a tu realidad, nos adaptamos a tus horarios y te ofrecemos servicios educativos de calidad sin afectar esa rutina de vida que tienes. En Northbridge University, estudios online. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu. Northbridge University, tu puente al éxito. Antes éramos NUC. El agua. Miguel Romero ha planteado una crisis general en el país. Y el Senado de Puerto Rico dijo, ante esta situación, que anunció ayer que han convocado al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a una comisión total. ¿Qué es una comisión total? Bueno, lo que vimos hace poco con Francisco Domenech, que se reúnen todos los senadores y le hacen preguntas al presidente, en esta ocasión, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y esta situación, ¿verdad? Yo creo que coloca en una posición muy difícil al presidente de la autoridad, que ya está arrinconado, porque no solamente ahora Miguel Romero, es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que es el que fue director de campaña o el que fue el asesor principal. Algunos dicen que fue el que llevó a Jennifer a la gobernación. Uno de los asesores principales de la gobernadora es el alcalde de Bayamón. Y a esa protesta se sumó su esposa, que es nada más y nada menos que la subsecretaria de Estado. Y a esa protesta también se ha unido Vega Alta y se ha unido el alcalde de Camuy, que es el presidente de la Federación de Alcaldes, que reúne a los alcaldes del PNP. Yo creo que la Fortaleza está en una posición muy difícil en este momento con el tema de acueductos, porque no han podido explicar bien. Sí es cierto que explotaron todos los chichones ahora, porque no se le dedicó dinero y tiempo a mejorar la infraestructura. Bueno, el problema con ese argumento es que los actuales directivos de la autoridad no llegaron ahora. Han estado en la corporación pública desde hace tiempo. Incluso Luis González, el presidente actual, dirigió una división de infraestructura en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. O sea, plantear que esto es la pasada administración y que es porque no se hizo lo que se tenía que hacer es un argumento problemático para la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y yo veo muy pasiva a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en este tema. La Junta de Gobierno es el organismo rector. Teóricamente, técnicamente, la autoridad es una corporación pública que no se rige bajo los estándares necesariamente de la Fortaleza, sino la Fortaleza nombra a una Junta de Gobierno y esa Junta de Gobierno nombra a un presidente ejecutivo. Aunque todos sabemos que la injerencia de la Fortaleza es absoluta en el tema de quién dirige o quién no dirige las corporaciones públicas, como el Fondo del Seguro del Estado, lo que era antes la Autoridad de Energía Eléctrica, etc. Así que en este tema se le ha complicado la cosa y yo creo que la Junta de Gobierno de la autoridad
tiene que tomar la batuta y asumir una voz mucho más prominente en este caso. El tema se ha complicado porque el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha demandado a la autoridad y ha presentado 3 recursos extraordinarios. Un mandamus, una sentencia declaratoria y un injunction. El mandamus, sobre lo cual hay vista judicial este próximo viernes ante el juez Anthony Cueva. El mandamus es un recurso extraordinario que se presenta para que una agencia o un funcionario haga su trabajo. Se le mande, es un mandamus, se le mande a hacer lo que le corresponde por ley. Ahora bien, la pregunta muy válida también es, ¿qué puede hacer un juez desde un estrado? No va a abrir los grifos y va a salir agua por el grifo, o sea, porque él lo diga, pero el alcalde de San Juan, en su recurso, ha presentado varias alternativas. Entre estas, que el tribunal nombre un monitor. ¿Qué es un monitor? Este país tiene muchos monitores. Un monitor es una persona que esté vigilando que se cumpla con lo que decida el juez en este caso, si es que decide a favor del municipio de San Juan. Ya hemos tenido monitores en corrección, ya hemos tenido monitores federales en la policía de Puerto Rico ante, ¿verdad?, la falta de cumplimiento con lo que se supone que hagan bien. Si el juez decide ponerle un monitor, la pregunta es quién será ese monitor. Porque de seguro el alcalde de San Juan sugerirá que sea Roberto Martínez, quien es su asesor en temas de acueductos y quien dirigió acueductos en la zona metro. Y Roberto Martínez lo sacaron de esa posición porque era un partidario de Pierluisi o era popular. Y en ese aspecto hay todavía aquí quedan los rezagos de una guerra interna en el PNP y una guerra política. Y es bien lamentable que eso sea así y que por eso haya comunidades que todavía estén sin agua por 26 días. Usted sabe lo que es que en el 2026 tengamos personas yendo a la Laguna San José para recoger agua en baldes, para bajar los inodoros, o bañándose en la Laguna San José con todo lo que eso implica en términos de higiene. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Y a esto le añadimos que ayer el Servicio Nacional de Meteorología advirtió, en medio del inicio de la temporada de huracanes, que este fenómeno del Niño o el Super Niño va a provocar probablemente una sequía en Puerto Rico y que esa sequía podría provocar que en el primer semestre del año próximo tengamos una reducción en los niveles de los embalses. ¿Qué significa eso? Que tendremos menos agua disponible para consumir. Así que al presidente de Acueducto se le ha complicado la cosa. Yo creo que se requieren y se necesitan acciones mucho más contundentes. Interesante que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, haya invitado a esa comisión total, que es el próximo 17 de junio, a los alcaldes de Bayamón y de San Juan. No sé, ¿verdad?, cuál será su rol en esa vista senatorial, pero ciertamente la Fortaleza tendrá que hacer algo. Aquí todavía queda una pregunta pendiente en cuanto a acueducto, y es, hace poco la Fortaleza contrató a Carlos Pesquera, que fue secretario de Obras Públicas en los 90, que era el zar de la infraestructura, que era el supersecretario, que fue el que hizo el tren urbano y se encargó del supertubo, etcétera, para que hiciera un informe haciendo recomendaciones a Acueducto sobre las cosas que tenía que hacer. Se le pagaron creo que 60,000 pesos por ese informe. ¿Dónde está ese informe? Al parecer está tirado en algún escritorio y nadie le está haciendo caso. Ahora se menciona el nombre de Carlos Pesquera. Yo dudo mucho que Carlos Pesquera acepte a regresar a un puesto público como el de director, presidente ejecutivo de Acueducto, pero ciertamente él, aparentemente en ese informe, le dio la ruta a seguir a la autoridad de acueductos y no lo han hecho. Urge ya que se atienda este problema porque, como dice el alcalde de San Juan, esto se está convirtiendo en una crisis humanitaria de marca mayor. Hoy también en el Senado pasó algo que me parece importante comentar y les voy a decir de qué se trata. Estás viendo detrás el titular. Gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, recuerda que sabemos que tienes, aunque sabemos que tienes trabajo, que tienes hijos, que tienes familia, que tienes múltiples compromisos, no debes seguir posponiendo tus metas profesionales. En Northbridge University Estudios Online puedes acceder a estudios de calidad remota, sin afectar la calidad educativa y lograr tu objetivo profesional y tu meta de vida.
en Northbridge University Estudios Online. Oriéntate en online.northbridge.edu, tu puente al éxito. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, nos sorprendió hoy con otro Buenos Días Puerto Rico. Y tiró un post bastante interesante. En ese post, él le dice a la Fortaleza, o dice o revela, que la Fortaleza le ha pedido que reconozca o que apruebe el interinato de Roberto Lefranc Fortuño como secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico tras la salida abrupta del secretario Sebastián Negrón Richard, que como saben renunció y provocó un terremoto en el gobierno. Lefranc, que mucha gente asegura que es incompetente para el trabajo el que ha sido nombrado o en el que está ejerciendo, al parecer hay algunas transacciones, algunos decretos, algunas cosas que tiene que firmar y la Fortaleza le ha dicho al Senado, necesito que apoyes ese interinato para que él pueda hacer unas firmas de unos contratos y unas transacciones y unos decretos contributivos de estos famosos de lo de la ley 60, los extranjeros, etc. Y Tomás Rivera Schatz le contesta a la Fortaleza, no. Le dice, no es necesario. Y le dice a la Fortaleza, pero si la gobernadora firmó una orden ejecutiva en enero del 2025 que le da poderes absolutos al secretario de la Gobernación. Entonces, es bien interesante porque Tomás Rivera Schatz le está diciendo a Francisco Domenech, encárgate tú, aprueba las transacciones tú, aprueba los decretos tú, aprueba la gestión que haga Lefranc tú, no me metas a mí. Al parecer, mi lectura es que Tomás Rivera Schatz le está diciendo a la Fortaleza, yo no voy a ser cómplice de las gestiones de Roberto Lefranc mientras sea secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico. Hazlo tú. Es lo que le está diciendo Tomás Rivera Schatz. Yo no entiendo esta movida de la Fortaleza. ¿Por qué? Porque este mecanismo que se utiliza en ocasiones para que el Senado apruebe o reconozca o legitime interinatos en las agencias ocurre cuando hay problemas para nombrar a alguien y el interinato se prolonga demasiado. O se prolonga tanto a veces que pasa de una sesión a otra. Entonces, se utiliza ese mecanismo para, ¿verdad?, para legitimar a la persona en el cargo, en el ejercicio de sus funciones, pero no constituye una aprobación del nombramiento. ¿Por qué? Porque los tribunales han dicho que los interinatos no se pueden prolongar demasiado porque se convierten en un funcionario en propiedad cuando realmente necesita el aval del Senado para ejercer sus funciones en propiedad. Aquí no ha pasado una semana desde que Lefranc es secretario interino. ¿Por qué la Fortaleza le está pidiendo al Senado que refrende, que legitime su interinato? La gobernadora ha dicho que la semana que viene va a nombrar a alguien. Me crea suspicacia esta petición de la Fortaleza al Senado para que legitime a Roberto Lefranc como secretario interino. ¿Qué transacciones tiene que firmar él? ¿Qué decretos tiene que firmar él? Que urge que el Senado lo legitime. ¿Qué contratos tiene que firmar él? El presidente del Senado le ha dicho que no. Le corresponde a la Fortaleza decir por qué han hecho esta petición, según ha representado públicamente el presidente del Senado. Mientras tanto, estamos esperando que se nombre a alguien en propiedad para esa posición, porque ya la Fortaleza ha dicho que Lefranc no va a ser. Cosa que a mí me da pena con el muchacho, ¿verdad? Porque todo el mundo lo pinta de incompetente para el cargo, es el secretario interino, y yo a veces me pregunto, pero si Lefranc, ¿verdad?, por un asunto de dignidad, yo me hubiese ido. O sea, porque te conviertes en el hazmerreír. Ahí suenan Roberto Barquín, que lo negó ya. Pero sonaba y había una campañita para que él, el presidente del Centro Unido de Tallistas, fuera el secretario. Suena Josué Rivera, que fue secretario de ese es otro que ha dado bandazos en el gobierno. Era secretario de Agricultura, después lo mueven a la dirección del Banco de Desarrollo Económico y ahora suena para secretario de Desarrollo Económico. Y suena Carlos Ríos Pierluisi, que viene de la administración de Pierluisi, que también ha estado dando bandazos por ahí. Era el jefe de la oficina que se encarga del redesarrollo de Ceiba después de la salida de la Marina hace 23 años. Ahora es administrador de terreno, fue subsecretario de Desarrollo Económico y es una persona que suena para ascender a la Secretaría de Desarrollo Económico y parece ser el que más apoyo tiene del sector industrial para ese cargo. Pero llama la atención y ojo, estemos pendientes a lo que tenga que decir la Fortaleza sobre por qué le hacen esta petición al Senado para que
legitime a Roberto Lefranc como secretario interino de Desarrollo Económico. Probablemente algún empresario, algún de estos grandes mogules le ha dicho, bueno, yo firmo contigo, pero yo tengo que tener certeza de que lo que voy a firmar lo firmo con una persona que tiene la autoridad para hacerlo. Y entonces ahora la Fortaleza le está pidiendo al Senado que legitime a Lefranc. Yo hubiese hecho lo mismo si fuese Tomás. No, conmigo no cuentes. No me hagas cómplice de lo que puede hacer Lefranc. Nómbrate a alguien o autorízalo tú. Porque Francisco Domenech, según esa orden ejecutiva del 2025, tiene poderes omnipotenciarios sobre el gobierno de Puerto Rico. Habrá que ver qué pasa y habrá que ver cuándo nombran a alguien en propiedad para la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto ha sido Detrás del Titular gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, oriéntate para que estudies online con nosotros. No pospongas más tus metas profesionales. Nos adaptamos a tu horario, a tu realidad de vida. En Northbridge University Estudios Online, búscanos y oriéntate en online.northbridge.edu.